así muy sucintamente, ¿sí? Que la experiencia de Dios es una experiencia personal, es una experiencia en sentido estricto, es decir, pasa por nuestros sentidos, pasa por nuestra historia. No es un misterio, es algo que lo sentimos, lo experimentamos. Se da en un momento puntual o en un proceso puntual, tan puntual que hace que se vuelva como referencia constante, permanente, para poder recalentar nuestra relación con Dios, nuestra vocación en momentos de crisis o en momentos en que simplemente queremos volver a sentir esa experiencia de amor, ¿no? Cuando uno pues dice, no, yo quiero volver a sentir lo que viví antes o quiero recordar ese momento de amor con Dios, pues uno regresa, ¿no? Regresa y dice aquel momento, aquellas circunstancias, en aquellos años, etc. Es una experiencia también que fundamenta lo que hacemos, donde estamos, fundamenta nuestro estilo de vida. Y decíamos que junto a eso siempre cabe la pregunta de la gente, del pueblo, qué es lo que espera, qué es lo que quiere de nosotros. Y fundamentalmente es el que seamos hombres y mujeres de Dios, y allí está la experiencia de Dios. Fruto de esa experiencia la encontrábamos en el texto del día de Juan 1, 29, 34, donde surge la frase: he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él, ¿no? Es decir, el amor le lleva a uno a ver cosas que posiblemente los demás no ven. En el segundo día, a la luz del texto de Juan, los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, las tinieblas no la comprendieron, pero la luz brilla en las tinieblas. Hablábamos precisamente de ese sustrato humano nuestro sobre el cual se realiza la experiencia de Dios. La experiencia de Dios viene y se instala en nuestro sustrato. Un sustrato muy frágil, muy humano también, de sentimientos, de experiencias, ¿no? Y como seres humanos, pues nosotros no somos no somos de cemento, no somos de piedra, no somos de madera, somos de carne y hueso. Por lo tanto, también nos enamoramos, también nos apasionamos, también nos ilusionamos, también tenemos apegos, ambiciones, etc. Y es en este sustrato donde se realiza la experiencia de Dios. Y que esta experiencia de Dios lleva también a su vez que este sustrato humano se pueda ir reestructurando, ¿no? Porque se va realizando en una relación de intimidad. Y allí es donde tenemos que permitir que el amor se realice en mi vocación. El vivir con Él. Ya no es solamente el seguirle por seguirle, el seguirle a Jesús por seguirle. No soy solo un seguidor de Jesús, sino soy alguien que vive con Jesús. Queremos vivir con Él o vivimos con Él. En el tercer día hablábamos de la experiencia de Dios, amor, comunión. Es el estar con Él en su misterio trinitario. Que más que misterio, repito, no se trata de un misterio, sino de una experiencia también. ¿Por qué? Porque esa experiencia que vamos teniendo con Dios en su faceta de Padre, en su faceta de Hijo, en la faceta del amor, que es el Espíritu, ¿no? En los distintos momentos, en distintas circunstancias también de nuestra vida. Allí está el testimonio de Jesús cuando nos habla del Padre, en sus parábolas también, que habla del Padre, su modo de referirse al Padre, el Abba, el papacito, el papito, el Padre querido, ¿no? El Padre misericordioso, la parábola del Padre misericordioso. Eso que nos llega y que nos impacta, como también la experiencia paterna, materna que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra historia, nos permite tener experiencia de Dios Padre. Y ya ante Jesús mismo, las palabras, la mirada de Jesús, sus acciones también llegan a nuestra vida y ahí vamos teniendo
o hemos tenido ya la experiencia de Jesús, ¿no? De este Jesús que se implica en nuestra vida y que también nos llama, nos convoca y vamos haciendo experiencia de Él a medida en que vamos haciendo la experiencia del Evangelio. Nos vamos acercando al Evangelio. Esas palabras de Jesús que también nos invitan a dejarnos llevar por el Espíritu, que no es otra cosa, hemos dicho, que el amor, que aunque aparece en la Escritura de modo multiforme, como soplo, como viento, como huracán, vendaval, lenguas de fuego, que aletea como paloma. Sin embargo, para todos esos signos, para expresar lo complejo del amor de Dios, ¿no? Lo complejo que es el amor, un amor dinámico, un amor que entraña libertad, apertura, novedad, creatividad, transformación, etc. El cuarto día hablábamos del beso de Dios en la vida religiosa consagrada. Partía yo de Laurinda Faria, ¿no? De esta hermana hospitalaria del Sagrado Corazón, que tiene un libro que a mí me encanta muchísimo, les decía, ¿no? Un puente entre dos locuras, y escribe varios artículos. Uno de ellos a mí me interesa de estos artículos y que traigo al tema en su estudio sobre la parábola del buen samaritano, donde me gusta mucho la conclusión de esta parábola. Y la conclusión es otra, que es la parábola como una expresión, una ampliación gráfica que hace Jesús del amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Es esa ampliación gráfica. Luego el Papa Francisco, las palabras dadas en Panamá, ¿no? Cuando visitaba el hogar del buen samaritano, Juan Díaz, donde él decía que en ese lugar se siente la caricia de Dios. Se siente la caricia de Dios. Por lo tanto, la vida religiosa consagrada, yo unía ambos elementos para decir que la vida religiosa consagrada es ese beso de Dios, es esa caricia de Dios. Y que por lo tanto los religiosos somos personas besadas y acariciadas por Dios, al punto que llevamos también ese beso y esa caricia a la humanidad. Ese beso y esa caricia que no es el amor común y corriente, que no es, que es algo que reconcilia, que libera, que es redención, y que la vida religiosa consagrada, mirada a lo largo de la historia, se constata que que surge precisamente de modo carismático para responder a situaciones internas de la Iglesia como también de la sociedad. La vida religiosa consagrada es de algún modo contestataria a varias realidades. De allí, por ejemplo, San Antonio Abad se retira al desierto, vive y funda la vida eremítica en los primeros siglos de la Iglesia, precisamente como para contestar esas realidades vergonzosas que estaba viviendo la Iglesia de su tiempo, como la lucha y el abuso del poder, la riqueza, los honores de la Iglesia. Y si miramos todos y cada uno de los fundadores y fundadoras de las comunidades religiosas, su experiencia de Dios les llevó a vivir de tal modo que respondieron a las realidades de su tiempo. Yo pienso y estoy seguro que Francisco hizo eso, como también Madre Caridad hizo eso. Sintieron un grito en la sociedad, un grito en la iglesia, que buscaron responder a ese grito, responder a esa necesidad. Por eso es que la vida religiosa en sí misma, por su propia natura, es carismática, porque responde con amor. Lo hace desde el Espíritu Santo, y decíamos que el Espíritu Santo no es otra cosa que el amor. Lo hace desde la experiencia de Dios y ese amor que es libre, que es desconcertante, que es creador, que rompe moldes, que incluso desbarata planes, ¿no? Y que la vida
religiosa y en cada lugar por dar respuestas nuevas a desafíos nuevos. Benito Metz, teólogo de la vida religiosa consagrada, dice que esta experiencia de la vida religiosa es un shock saludable para la iglesia, ¿no? Habla de un shock. La iglesia al interno sufre un shock con la acción carismática de la vida religiosa consagrada. Elemento fundamental de nuestros fundadores y fundadoras ha sido esa actitud crítica, testimonial, profética, esa vida profética, sin embargo, de carácter constructivo. No ha sido un carácter de enfrentamiento y de denuncia, así como la iglesia es mala por esto, la iglesia es mala por este otro, es pecadora en esto, no. Más bien ha sido una actitud hecha desde la iglesia, a favor de la iglesia, nunca hecha contra la iglesia. Los fundadores siempre fueron abiertos a la iglesia jerárquica, supieron pedir y esperar, sufrieron también, incluso en momentos tuvieron que tener paciencia histórica ante ciertos miembros de la jerarquía eclesial, pero nunca se opusieron a ella, nunca se enfrentaron a la iglesia. Francisco de Asís decía la obediencia al señor Papa. Ignacio de Loyola decía sintiendo con la iglesia. Y en la línea teresiana decía Santa Teresa el Niño Jesús, queriendo vivir y morir como hijos de la iglesia. Y allí surge de la intuición a la institución. Théophile Desbonnets escribe un libro muy bonito sobre la experiencia de Francisco y de sus primeros compañeros, ¿no? Cómo se da de la intuición primogénea a la institucionalización del carisma. Y es que la experiencia de Dios no es solamente una emoción, algo interno que vive la persona, sino que ya tiene que ser institucionalizada, también tiene que ser plasmada en la vida concreta. Y esto va a llevar también a que se vayan colocando normas básicas que sustentan la vida de los hermanos y de las hermanas. Y por eso son necesarias unas constituciones, por eso son necesarias una regla, por eso son necesarias unos reglamentos, unos planes y programas. Es decir, es necesaria primero una intuición, primero una experiencia de Dios. Y después de la experiencia de Dios viene el resto, viene la institución. No puede ser al contrario. Nunca será primero la institución, las normas, las leyes y después la experiencia. No. Primero surge la experiencia y de esa experiencia es donde irá surgiendo el resto, poco a poco. Desde mi simple visión personal sobre la experiencia de Dios en la vida consagrada, yo la he sintetizado en 3 pasos como muy fundamentales. Se pueden desglosar en otros pasos, evidentemente, cada uno o incluso incorporar otros, pero yo lo sintetizo en 3 pasos muy simples. Y un primer paso la llamo yo apertura. Es el momento de la apertura, el momento en donde uno tiene que abrirse al amor, abrirse al beso, abrirse a la caricia de Dios. Dios no puede llegar a besarme si no lo permito. Dios no va a llegar a acariciarme si yo no le permito. Dios no va a entrar en mi vida si no le permito. Tiene que haber esa apertura. Un segundo momento para mí es el disfrutar. Disfrutar es decir, no dejar pasar ese momento de Dios en mi vida. Gozarlo, saborearlo, disfrutarlo. Si yo le dejo pasar y no lo gozo, no lo saboreo, voy a tener otro tipo de experiencias posiblemente humanas que van a sobreponerse a mi experiencia de amor con Dios. Me quiero explicar un poquito en la parte práctica en esto. Si yo no disfruto plenamente de la experiencia de Dios, puede ser que una experiencia de enamoramiento humano llegue a tener mucho más peso que la experiencia de Dios. Y como diga,
y podré decir, como este amor humano que tengo es fuerte, es intenso, pues será mucho más fácil que yo deje la congregación. ¿Por qué? Porque simplemente pesa más que muchas cosas. A veces esto se juega en lo profundo y en el inconsciente. Luego se disfrazan de otros elementos o se incorporan otros elementos a esta circunstancia, a esta situación. Y a veces es hecha la culpa a la congregación, a la fraternidad, es que no me comprenden, es que no me entienden, etcétera, etcétera. Y podemos ir argumentando para simplemente justificar mi poca experiencia de Dios, ¿no? Entonces, se requiere apertura y se quiere disfrutar a la experiencia de Dios. Y solo si yo me abierto y solo si yo he disfrutado, me será posible también el llevarle a otros espacios de mi vida, ¿no? Esta experiencia de Dios lo podré llevar a otros momentos, a otras circunstancias. Esta experiencia de amor de Dios lo podré colocar también en medio de mis circunstancias de enamoramiento con personas concretas, o lo podré llevar a mis problemas pastorales, o lo podré llevar a mis problemas también fraternos. ¿Por qué? Porque esa experiencia de Dios se ha encarnado en mí y por lo tanto, vaya donde yo vaya, estaré llevando la experiencia de Dios. A la luz del Evangelio de ayer de Mateo 2:1-12 sobre la solemnidad de Reyes, les invitaba a ver que la vida religiosa consagrada es esa manifestación de experiencia de Dios. Somos también epifanía. Una epifanía que también tiene sus bemoles, sus distintos colores. Les compartí algunos datos estadísticos de la reunión de superiores mayores en el 93, ¿no? En donde la vida religiosa consagrada femenina tiene un vigor, una fuerza grande, impresionante, en relación incluso con la vida religiosa masculina. La cantidad de institutos de vida religiosa femenina es grande. En cambio, la masculina es pequeña, es corta. Y esto es significativo porque comparar con la vivencia de la iglesia también, uno mira en la parroquia la cantidad de mujeres que llegan a la iglesia y la cantidad de varones se nota, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mujer hay una mayor sensibilidad y yo diría en la mujer hay una mayor apertura a la experiencia de Dios. Por la naturaleza misma, por natura, la mujer es mucho más abierta a la experiencia de Dios. Los varones como que nos cerramos de esa experiencia porque somos lanzados mucho más a la autosuficiencia, ¿eh? El varón se cree autosuficiente, digo se cree, ¿no? En cambio, la mujer es mucho más sociable. Por ejemplo, cuando los niños, eh, cuando son niñitos, las niñas, es interesante, las niñas desde muy pequeñitas miran a los ojos de las personas. En cambio, los niños no miran a los ojos de las personas. Los varones, en cambio, nos dedicamos a escuchar el tono de voz de las personas. ¿Por qué las niñas miran a los ojos? Precisamente porque de su naturaleza está abierta a la relación, a conocer a las personas, a mirar a las personas. En algunos casos que he conversado con ustedes, para mí es muy interesante los ejercicios vía Zoom. Con ustedes ya van hecho algunos retiros antes también vía Zoom. Y es interesante el hacerlo con mujeres, porque cuando converso con mujeres, por ejemplo, en el diálogo personal, es interesante. La mayoría prefieren conversar en videollamada, ¿no? Y me dicen, sí, padre, yo prefiero la videollamada porque me gusta verle a la persona. Y en cambio, cuando se dirige retiros a varones, los varones, en cambio, nos interesa escucharnos, solo escuchar, ¿no? Es decir, a ustedes les interesa la relación. A nosotros la voz nos impacta, pero no tanto la relación.
Y eso el Papa Francisco es muy consciente y desde los inicios de su papado ha hablado del rol de la mujer en la iglesia. Una de las teólogas que yo he mencionado, incluso el primer día de ejercicios, es una teóloga que el Papa la colocó para que trabaje el tema del diaconado femenino en la iglesia. Y es que el Papa ve ese protagonismo de la mujer. Y el Papa desde un inicio pues se ha encontrado también con opositores dentro de la iglesia y tiene enemigos fuertes dentro de la iglesia. Y dentro de la misma iglesia hay quienes le acusan al Papa de ser anticristo, de ser un destructor de la iglesia. Precisamente porque él desde la experiencia de Dios, al menos lo que yo intuyo, esa experiencia de Dios del Papa es muy grande, que le lleva a ver lo que los demás no ven. Y volviendo a la exposición de ayer, ¿no? En esta reunión de superiores mayores se hablaba también de cómo la vida religiosa consagrada está disminuyendo a una velocidad increíble en los países del norte. Dejando a un lado esta mirada que hace los superiores mayores, basta que nosotros miremos lo que está pasando en Europa, ¿no? En Europa, pues uno llega a los conventos y se encuentra solo con hermanos mayores, adultos mayores, religiosas adultas mayores. Y en América poco a poco estamos entrando también en ese proceso. No estamos tan lejanos de eso. Está también llegando a América una crisis fuerte vocacional. Ya no tenemos el índice vocacional de hace años, y el índice de deserción, de salida, es elevado también. Sin embargo, estamos mucho mejor todavía que en Europa o el hemisferio del norte. Hay países y continentes, sobre todo, en donde la parte vocacional está como creciendo. Hay zonas de África, hay zonas de Asia, como Indonesia, la India mismo, que hay un florecimiento de vocaciones muy interesante. Esto a nivel sociológico también influencia en la vida religiosa consagrada. Está influenciando de muchos modos. Está cambiando nuestro mundo simbólico, nuestro mundo cultural. Van desapareciendo viejas formas también. Y ya lo advertía el Concilio Vaticano II, ¿no? Cuando invitaba a la vuelta a los orígenes, a la adecuación de los signos del espíritu, según el momento histórico y el lugar geográfico, lo que la Iglesia y el Concilio Vaticano llamaba el ayornamiento, la actualización. Y en este proceso que está viviendo la Iglesia, no han faltado tensiones, no han faltado problemas, y nos hemos encontrado con situaciones caóticas también, con caminos de incertidumbre, de incoherencia, de pecado, incluso hasta de escándalo de la iglesia. Recordemos, pues, no mucho, pues, el tema de abuso de menores, ¿no? de doble vida, de escándalos en la iglesia. Y que son escándalos que a nosotros nos tendrían que golpear porque uno tendría que decir, yo no debería ser escándalo tampoco, ni para mi comunidad, ni para mi iglesia. Suficiente tiene la comunidad, suficiente tiene la iglesia con escándalos para que yo pueda ofrecer otro, que no seamos ni signos ni realidades de escándalo. Y en todo caso, si hay en la vida religiosa consagrada como una especie de renovación pendiente. Hay congregaciones que la llaman refundación, otras la llaman revitalización. En todo caso, no es otra cosa que la vuelta a lo fundamental y carismático. Bueno, esto como una síntesis de los días anteriores y de lo de ayer, para entrar a lo de hoy. Y para lo de ahora quiero hacer una pequeña introducción. Yo recuerdo y con cierta frecuencia y con emoción el texto del Concilio Vaticano II, de Lumen Gentium, el número 46, cuando dice que alaba a los varones y mujeres, a los hermanos y hermanas,
que en los monasterios, en las escuelas, hospitales, en las misiones, hermosean a la esposa de Cristo con la perseverante y humilde fidelidad. Yo esto lo saco con frecuencia y me lo repito a mí mismo, porque qué bonito concepto de vida religiosa consagrada. Es la vida consagrada la que hermosea la iglesia. Es decir, que le da belleza, que le da emoción, le da color, le da formas, le da alegría a la iglesia. El 14 de mayo del 2007, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, ¿no?, en la homilía de la Eucaristía de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el cardenal Giovanni Battista utilizó estas palabras: permaneced en mi amor, para invitar a vivir esos días de la conferencia del Episcopado Latinoamericano, a vivirla desde el amor de Dios. Luego en el 2016, en Barcelona, en un encuentro de la vida religiosa consagrada, Monseñor José Rodríguez Caraballo, me imagino que le suena este nombre, es un teólogo de la vida religiosa consagrada, es franciscano menor, declaró que la vida consagrada es compleja, es ambivalente, y denunció que hay profetas que están contra la vida religiosa consagrada. Y él decía que son profetas, ¿por qué? Porque quieren profetizar que esta vida consagrada está en vía de extinción. Son profetas que dicen de la desaparición de la vida religiosa consagrada. Y Monseñor José Rodríguez Caraballo indica que esta visión es una visión miope, que no ve bien, que quienes señalan que la vida consagrada va a desaparecer, se quedan con la descripción del caos, de la noche oscura, del ocaso de la vida consagrada. Y para mí él hace un complemento bien interesante a esta perspectiva, porque dice, sí, no quita que la vida religiosa consagrada puede estar viviendo una noche oscura, un caos, un ocaso. Pero también es cierto que la creación se realizó a partir del caos. La situación crítica previa ofrece también caldo de cultivo para una situación nueva. La noche oscura es realmente una crisis profunda, no es una crisis superficial, pero es también necesaria para la purificación. Y el ocaso es necesario para que luego se vea claramente el alba, para que surja la luz. Y claro, todas estas observaciones también son hechas a partir de datos, ¿no? Y se calcula que más o menos unas 3.000 personas al año abandonan la vida religiosa consagrada, ¿no? Es un dato fuerte, ¿no? El año pasado, en el 2021, la Congregación para los Institutos de Vida Apostólica utilizó las palabras de Jesús: manete in delictione me. Quédate en mi amor. Son las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 15:9. Y la congregación utiliza estas palabras para elaborar y ofrecer a la vida religiosa consagrada un documento, el documento del don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. El documento del año pasado. Me imagino que lo habrían leído, lo habrían estudiado. En todo caso, hoy vamos a abordar un poquito este documento. Y que contiene
tal como lo señala el mismo documento, orientaciones. Es conveniente también recordar que este documento tiene importancia canónica, ¿sí? No es simplemente reflexiones, consejos, no, también tiene importancia canónica. Es decir, tiene influencia legal sobre la vida de las comunidades religiosas y de los institutos de vida apostólica. Y este es el tema de hoy, precisamente, el don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. El texto es un texto bastante amplio, tiene una introducción bastante amplia también, y me llama mucho la atención que se coloca desde un inicio los peligros en los que está sumergida la vida religiosa consagrada. Y cómo la vida religiosa consagrada está poniendo en juego la coherencia de la fidelidad. Esta coherencia de la fidelidad, amenazada, diríamos, por la cultura de lo provisorio, la cultura de lo provisorio. Hablar de la cultura de lo provisorio es hablar de esa cultura de las necesidades. Hoy tengo necesidad y hoy satisfago mi necesidad. Satisfacer necesidades inmediatas. No se está pensando en lo real, en lo concreto, en lo permanente, en lo perpetuo. Y se está provocando una fidelidad frágil. Se está quitando el para siempre. Ese para siempre ahora es frágil. Y basta mirar también la misma familia, los matrimonios. Muchos matrimonios es hasta que el amor nos dure. No es hasta que la muerte nos separe. Y ese hasta que el amor nos dure también es puramente sensitivo, es muy temporal, porque ni siquiera se lucha por el amor, sino que lo que yo siento, lo que yo percibo, intuyo que te amo, hoy te amo, mañana ya no te amo. Y eso está afectando también a la vida religiosa consagrada. Hoy tengo experiencia de Dios, mañana no tengo experiencia de Dios, por lo tanto mañana puedo dejar la congregación. ¿Por qué? Porque ya no le tengo a Dios, ya se acabó el amor. Y aquello que yo hice de votos perpetuos, aquello que hice de votos solemnes, pues ya ha cambiado la cosa y ahora me voy por otro lado. Nos hemos dejado llevar por esa cultura de lo provisorio, haciendo una fidelidad frágil. Ya no existe el para siempre. Indica también el texto que la vida religiosa consagrada está viviendo como una hemorragia. Dice una hemorragia. A mí me llama la atención el uso de este calificativo, muy fuerte, muy duro. Una hemorragia que debilita la vida consagrada. Decíamos, 3.000 abandonos que los va contabilizando la congregación, 3.000 abandonos al año. Y que sí, de entre todos estos abandonos, pues sí, hay abandonos que se realizan por coherencia, luego de un proceso serio. Pero también hay otro tipo de abandonos que se quedan allí en signos de interrogación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A la final, ¿qué fue? Hay quienes con el pasar del tiempo dejan de ser fieles. Y allí viene nuevamente para mí la necesidad de volver a recordar el por qué vine, el por qué entré.
¿Qué me trajo a la congregación? ¿Qué me trajo a esta vida religiosa consagrada? El dejar de ser fiel, tal vez porque permití que se me enfríe la relación con Dios, permití que hayan otras relaciones que se sobrepongan, que estén sobre esta relación con Dios. Y dice la congregación, esto requiere conversión, requiere purificación, requiere que se redescubra el fundamento e identidad de la llamada. Requiere que esta realidad sea abordada con seriedad y serenidad. Y yo me quedo con estos dos verbos, seriedad y serenidad. Y es cierto, ¿por qué con seriedad? Porque un amor, por más apasionado que éste sea, y que llega al corazón, y que llega a los sentidos, y que llega a mis órganos, y que llega a mi cuerpo, tiene que ser asumido también con seriedad. Es un tesoro que se ha puesto en mis manos, es un tesoro que ha pasado por mi vida y del que yo tengo que ser responsable. Y por lo tanto mi vocación tiene que ser vista con seriedad. No la puedo ver superfluamente, no la puedo dejar pasar. Nuestra vida tiene que ser tomada en serio. No puedo decir, hoy te amo y mañana decir, ya no te amo. Hoy me caso contigo y mañana, no, ya divorciémonos. No podemos jugar al amor, ni podemos permitir que otros jueguen al amor, porque el amor no es un juego, el amor es una experiencia, el amor es un tesoro. Y yo soy responsable de mi tesoro. Y por lo tanto, mi vida, mi vocación tiene que ser asumida con seriedad. El otro verbo que me gusta y que utiliza la congregación es la serenidad. La cualidad de sereno, de ser sereno. Y se dice sereno aquello que equivale a la tranquilidad, sin nervios, despejado. Y requerimos abordar nuestras realidades con serenidad, sin apasionamiento, sin prejuicios. A veces podemos realizar juicios desde nuestras tradiciones, desde lo que nos han dicho, ¿no? Y tenemos que mirar nuestra vida y nuestra experiencia de Dios con una apertura tal que nos permita disfrutarla con serenidad. El mismo documento señala que la finalidad del mismo es orientar, pero que también busca exhortar a que los religiosos consagrados nos miremos a nosotros mismos para que podamos discernir la propia historia e interrogarnos ante todo sobre nuestra fidelidad al amor. Y por eso el título que me encanta, permanecer en su amor. Permanecer en su amor. Y yo utilizo este concepto de permanecer en su amor para hablar también de la conversión. ¿Qué es la conversión? Y muchas veces nos han dicho, conversión es cambiar de camino. Si estás yendo por un camino errado, tú cambias de camino. Cambias de camino. ¿Y cuál es el modo de cambiar de camino? Muchas veces nos ofrecen algunas salidas, como tienes que ser obediente, tienes que sujetarte a las constituciones, tienes que sujetarte a la regla, tienes que sujetarte a las normas de la congregación. Eso como signo de conversión o como conversión. Sin embargo, para mí la conversión va más allá de todo eso. Incluso no tiene que ver con eso. Para mí la conversión es el volver a gozar y a disfrutar de mi experiencia de Dios.
Si yo vuelvo a gozar, si yo vuelvo a disfrutar de mi experiencia de Dios, por pura gravedad, por pura fuerza de gravedad, o como llamaban los teólogos clásicos, por pura sindéresis, sin darme cuenta, estaré entrando al mundo de las constituciones, de la regla, de las normas. Sin embargo, para mí lo fundamental de la conversión no es el cambiar de conducta, no es cambiar de modo de ser, ni siquiera es cambiar de modo de pensar. La conversión no es otra cosa que volverse, dejarse a amar, de permitirle a Dios que nuevamente me ame, de disfrutar de su amor. Y si yo disfruto de su amor, no podré menos que también actuar de un modo distinto. Eso es permanecer en su amor. El permanecer en su amor es conversión para mí. Más que el obligarle a cambiar, es déjate amar. Si tú te dejas amar, todo lo demás vendrá por sí mismo. Una primera parte del documento está titulada La mirada y la escucha. El texto, esta primera parte, se dedica como a mirar algunas realidades que está pasando, que está viviendo la vida religiosa consagrada. Y pone en cuestión los abandonos, es decir, coloca algunos puntos críticos sobre los cuales se han dado los abandonos de la vida religiosa consagrada. Y cuestiona la cantidad de abandonos que hay, ¿no? Dice, la cantidad de abandonos es grande, ¿no? Y cómo el mundo y la vida consagrada no deja de estar marcada, también influenciada por esa cultura de la fragmentación, de la provisionalidad. Y eso debería provocar en nosotros que estemos vigilantes como hermanos de los hermanos. Hay un calificativo que utiliza bien interesante, dice, estar vigilantes con los hermanos y las hermanas de la puerta de al lado. ¿Qué significa el estar vigilantes de los hermanos de la puerta de al lado? No es otra cosa que el reconocer que somos también responsables de nuestra vocación, pero a la vez también corresponsables de la vocación de nuestros hermanos. Que muchas veces nuestros hermanos pueden pasar muchas situaciones y nosotros ni cuenta nos damos. No sabemos lo que pasa en su corazón, no sabemos lo que pasa en su vida. Y allí tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no sé lo que le pasa a mi hermano? ¿Por qué no sé lo que le pasa a mi hermana? Y por un lado, eso, pero por otro lado, ¿por qué yo no soy capaz de abrirme a mis hermanos y de abrirme a mis hermanas? ¿Por qué llevo unas realidades tan secretas, tan íntimas que nadie las sabe y que posiblemente allí se está cocinando, quién sabe, hasta una crisis vocacional de presente o de futuro bien grave que llegue a determinar mi salida de la congregación? O que uno de mis hermanos esté viviendo una situación que yo no la conozca, pero que se va fraguando de tal modo, a tal punto, que hasta en algún momento pueda provocarles la salida de la congregación. Y es que somos responsables de nuestra vocación, sí, porque soy responsable de mi experiencia de Dios. Pero hasta cierto punto también somos corresponsables de lo que le pasa a mi hermano, de lo que le pasa a mi hermana. Con esto no se trata de espiarle al hermano, ni de espiarle a la hermana. No se trata de apegarme a la puerta del dormitorio de mi hermano para escuchar qué es lo que conversa, con quién conversa, ni apegarme a la puerta del dormitorio de mi hermana para estar ahí, con quién estará conversando, qué le estará diciendo, qué horror, qué barbaridad.
Ni se trata de estirar el cuello para ver con quién mensajea, con quién escribe, qué le escribe. ¡Ay, qué horror! Ha mandado un corazoncito, qué bárbaro. ¡Uy, qué bárbaro! Ahorita veo un mensaje con un beso, qué bestia. ¿Eh? No se trata de espiar, pero sí se trata de ser corresponsables. ¿Hasta qué punto soy responsable yo? ¿Y hasta qué punto soy corresponsable de la vocación y de la vida de mi hermano y de mi hermana? Y me gusta este documento también porque cuando habla de la puerta de al lado, el hermano de la puerta de al lado, los hermanos de la puerta de al lado, ya no hace referencia solamente a mis hermanos de congregación, de fraternidad, sino que hace referencia también a los pobres. Aquellos que viven a veces a nuestro lado y que se mueren del hambre y que están enfermos y que a veces nosotros, por nuestra comodidad, cerramos los ojos, nos hacemos los que no vemos y la pasamos bomba y la pasamos bien. Y somos franciscanos y somos religiosos consagrados al amor de Dios. Y a veces cerramos los ojos a los demás. Cerramos los ojos a los pobres, a esos a los que Dios nos ha regalado. Los pobres, esos hermanos de la puerta de al lado son los pobres de nuestro tiempo. También tenemos que sentirnos corresponsables de lo que les pasa a ellos. Corresponsables de su pobreza, corresponsables de su miseria, corresponsables de su enfermedad. Saber qué les pasa, qué les sucede. Muchas veces, y yo me lo pregunto a mí mismo, y es un golpe que yo me doy a mí mismo en este momento, ¿no? Y me pregunto, ¿hasta qué punto yo sé lo que les pasa a mis parroquianos? ¿Conozco sus problemas? Y va más allá, no solo se trata de conocer, sino que vivo sus problemas, me dejo condoler de sus problemas. A veces podemos disfrazar nuestra mirada. Y disfrazarla también de un falso ritualismo y de una falsa espiritualidad. Ay, hermanitos y hermanitas, recemos por los pobres. Recemos por los más pobres de este mundo, por los que tienen hambre y sed de justicia. Y no hacemos absolutamente nada por ellos. Solo rezamos. Y si algún hermano tiene un pequeño proyectito, alguna idea, a ver qué hacemos con los pobres de la parroquia, alguna idea pastoral, plum, le cortamos. No, 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 hermano, tú quieres hacer lo que te da la gana. No, hermano, la obediencia, hermano, la obediencia. Y no hacemos nada y nos justificamos con muchas cosas y no hacemos nada. ¿Qué hacemos por los de la puerta de al lado? Yo suelo decir que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y a veces con los ojos vendados inclusive se ve más claro que con la mente ciega. Y ya podemos ser unos santitos en la oración y sentarnos horas de horas con laudes, con vísperas, con maitines, con hora intermedia, oficio de lectura y todo lo que queramos. Y pegarnos el rosario diario y si quieren aumentar, aumenten todo lo que ustedes quieran. La novena no sé cuánto y la novena no sé quién. Pero ¿qué hacemos por aquel que está en la puerta de al lado? ¿Qué hacemos por los pobres? Y podemos rezar montón,
Y nos conocemos, sabemos lo que le pasa a mi hermano, sabemos lo que le pasa a mi hermana. Ella sabe lo que a mí me sucede. A veces los seres humanos somos muy astutos para justificarnos y para encubrir. Y no tenemos la valentía de decirnos la verdad. Y sí podemos tener nuestros hábitos bonitos, limpios, elegantes, guapos. Ay, la hermanita, qué elegante ese padrecito, vea cómo se le ve con el hábito, qué lindo. Pero, ¿qué hay por dentro? ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué hay dentro de mi alma? ¿Qué hay de ese espíritu que no es otra cosa que el amor? ¿Qué amor me está moviendo? Me mueve el amor egoísta de que yo esté bien, que yo me sienta bien, que yo coma todo, que yo tenga todo, que no me falte las medicinas, que no me falte el alimento, que no me falte nada, que tengamos todo cómodo. ¿Y qué hay hacia afuera? Y ahí viene siempre, y vuelvo a hacer la pregunta, la gente, ¿qué querrá de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué espera de nosotros? Sí, que seamos hombres y mujeres de Dios. Sí, perfecto. Ahí va el padrecito que es hombre de Dios. Pero ¿qué hace ese hombre de Dios? ¿Cómo se expresa ese hombre de Dios? ¿Qué hace ese hombre de Dios? ¿A qué se dedica ese hombre de Dios? Se preguntan, no se crean, ¿qué hacen esos hermanos? La gente sí se pregunta, ¿qué hace ese padre? ¿Qué hace esa hermana? ¿Cómo viven esos padres? ¿Cómo viven esas hermanas? La gente se pregunta y se responde con cosas que van viendo de nosotros. Las uvas deben ser pisoteadas, debe ser sometida a la fermentación para de allí sacar vino. La caña tiene que ser triturada y sometida al calor para que pueda ser panela o para que de allí se pueda destilar el alcohol. Las aceitunas tienen que ser aplastadas para de allí sacar aceite, para de allí sacar varios productos. Los diamantes tienen que ser sometidos a una presión impresionante para de allí alcanzar dureza y belleza. Las semillas tienen que pasar por la oscuridad para dar brotes. Es decir, requerimos un proceso de transformación. Es necesario un proceso. Y nuestra experiencia de Dios también pasa por allí. No basta solo sentir la experiencia de Dios, hay que Dios me ama, Dios me quiere, Dios pasa por mis sentidos, por mi historia, sí, es cierto, pero también eso tiene que ser sometido a un proceso. Provocando una crisis vocacional tal que ahora incluso está influenciando en la gente para encontrar sin sentido la vida religiosa consagrada. Hace algunos años, el ser religioso, el ser religiosa, en algunos sitios era importante. Decía, en mi casa hay un padrecito, mi hijo es padrecito, mi hija es monjita, y le veían al padrecito y le daban un sitio, un puesto, y venga la monjita. Pero poco a poco eso también está cambiando.
y está afectando en la sociedad. Y ahora ya no nos tratan como antes. Incluso nos ven como cosas raras, objetos raros. ¿Y qué hace ese hombre con ese hábito? ¿Y qué hace esa mujer con ese hábito? E incluso nos llegan a tratar mal en algunos lugares. Y eso ya nos está diciendo precisamente que esta vida religiosa consagrada tenemos que darle vigor, tenemos que darle fuerza, que tenemos que darle testimonio. Y ahí surge para mí otra pregunta. ¿Hasta qué punto somos atractivos? Hemos perdido ese feeling de ser atractivos. ¿Qué es lo que tiene que volvernos atractivos? La gente se ha dejado también influenciar mucho por los escándalos en la iglesia. Y cuando nos miran, como que nos miran también identificándonos con esos escándalos. A mí, por ejemplo, me ven como padrecito, sí, me verán como padrecito, pero también dicen, los padrecitos con lo que son, también tienen sus mujeres, hay un padre que fue el escándalo por esto, porque hizo este otro, ¿no? Y ya entro en esa identificación de los escándalos. Y yo me hago la pregunta, ¿qué tengo que hacer para volver a ser atractivo? Para que el sacerdocio, para que mi congregación, mi carisma vuelva a ser atractivo. Nos quejamos de las faltas de vocaciones, que las vocaciones se van, que hay pocas vocaciones. Pero tendríamos también que cuestionarnos hasta qué punto somos atractivos. ¿Cómo estamos atrayendo a las vocaciones? ¿Cuál es nuestro atractivo vocacional? Y allí señala también la congregación, indicando la necesidad de mirar los procesos de construcción de la identidad, es decir, la incidencia en la formación. Lo importante que es la formación. Y yo digo, no solo la formación inicial es parte, importante, sí, pero a veces nos hemos descuidado de una formación que es la permanente y que tal vez es la más importante, porque la mayoría de salidas escandalosas, muchas veces, se dan sobre todo después de las profesiones. Cuando alguien hace una profesión, pues hacemos tarjetas invitando a la profesión del hermano, de la hermana, ¿no? Pero cuando alguien sale, alguien deja la congregación, hay un silencio sepulcral. Nadie dice nada. Y todo es puro chisme y chisme y chisme nomás bajo la mesa. ¿Tú sabes por qué salió Julanito? ¿Tú sabes por qué se fue? ¿Tú sabes lo que le pasó? Yo sé que le pasó esto, este otro, pero ¿tú sabes algo? Pero cuando hacemos la profesión, tarjetas hermosas. Algo nos está fallando allí. Algo nos falla. Y es que tal vez la formación permanente tiene que ser asumida con mayor madurez, con mayor valentía, desde los primeros años de las profesiones, sean estas temporales y más todavía perpetuas. Muchas veces uno hace la profesión perpetua y cree que ya no necesita formación, ya no me den formación, ya no necesito formadores, ya no necesito formadoras. Sin embargo, a veces los mayores enamoramientos, los más difíciles y complicados, se dan en los primeros años de la formación permanente, en los primeros años después de la profesión perpetua.
Algo está fallando. Algo está fallando que también parte de la crisis vocacional se encuentra en las relaciones fraternas. Uno habla con hermanos o hermanas que tienen crisis vocacionales y uno dice, bueno, sí, es verdad, este hermano, esta hermana, pues sí tiene una crisis porque está enamorado, está enamorada o algo por el estilo. Sin embargo, a más de eso se le suma que la fraternidad es un caos, que la vida fraterna es un caos. Y allí también hay algo que trabajar. No trabajamos a nivel humano, no trabajamos nuestras relaciones interpersonales. Yo les decía al inicio de estos ejercicios que hay dos temas que en fraternidad nos cuesta conversar. El uno es nuestra sexualidad, nuestra afectividad. No lo hablamos, no conversamos, eso es un tema prohibido, no lo sacamos, cada uno verá cómo se arregla. Y otro tema que tampoco conversamos es nuestra experiencia de Dios. Rezamos, sí, eso sí, rezamos. Leemos el breviario, sí, leemos el breviario, sí. Y escuchamos el Evangelio, claro, participamos de la Eucaristía también, sí, todos los días, ¿no? Pero conversamos de mi experiencia de Dios, muy poco o casi nada. Son dos temas fuertes en la vida fraterna que no se topan, no se abordan. Y eso ya nos dice también de la calidad de vida fraterna que tenemos. Mientras más pobre es la calidad de vida fraterna, menos diálogos se tienen con esos temas. Yo estoy segurísimo, pero más que seguro que algunas hermanas cuando me escucharon el primer día, habrían dicho, eso no es tema de un retiro, ese no es tema de un ejercicio espiritual. Estoy más que seguro. Sin embargo, les aseguro, hermanitas, que cuerpo y espíritu no pueden ser separados. Y estemos donde estemos, usted está con su cuerpo y con su espíritu. Está con su experiencia de Dios y su experiencia humana. Esté donde esté. Y yo puedo estar aquí como puedo estar en África, como puedo estar en no sé dónde. Estoy allí con mi realidad humana y con mi experiencia de Dios. Y son dos realidades tan básicas y tan fundamentales que a veces se nos daña una y se nos daña otra. Esa crisis fraterna expresada en los diálogos que tenemos. Yo a veces digo, y en eso las superioras son profesionales, ¿verdad? Cuando saben que va a haber visita canónica, uy, a poner la casa bonita, limpiemos y que no debe aparecer ni una telaraña, nada. Las mejores plantitas, los mejores, la comida, que todo sea bonito y pongamos carita de buenas toditas. Cosa que cuando venga la visita canónica, todo está bien. Las relaciones fraternas, uy, qué bien que estamos en las relaciones fraternas, nos llevamos como hermanas, nos hemos pedido perdón, cómo nos abrazamos, cómo nos queremos. Se va la visita canónica y otra vez volvemos a ser los mismos y las mismas. Eso ya habla de nuestra calidad de vida fraterna. Eso ya habla de lo que nosotros somos y de lo que vivimos. Las relaciones fraternas son como para mí una de las medidas más interesantes para hablar de nuestra experiencia de Dios.
superiores o superioras que yo digo a veces son representación de Hitler, ¿no? Que se hace esto, se hace este otro, y se hace este otro, y se hace este otro. Expertos y expertas en mandar. Cuando un superior debe ser experto en experiencia de Dios y experta en experiencia de Dios. Para, desde allí, desde la experiencia de Dios, vivir la vida fraterna, compartir en la vida fraterna. Y alguien que es experto en la experiencia de Dios no puede menos que ser consciente de su propia humanidad para animar la humanidad del hermano o de la hermana. Se habla mucho de este mundo, de la fragilidad líquida de esta sociedad. Y a veces nuestras fraternidades ya son espejo de esa fragilidad líquida. Una fragilidad líquida caracterizada por el individualismo, donde cada uno verá cómo se defiende. Cada uno tiene que defenderse como pueda, ¿no? Donde las relaciones interpersonales se vuelven difíciles, donde paralizan la vida personal, donde paralizan los procesos personales, la vida comunitaria, donde uno dice aquí solo se percibe soledad, aquí hay un desierto. Uno llega a esas fraternidades y dice aquí hay un desierto. Una segunda parte del documento de la congregación titula Reavivar la conciencia. Y allí se habla de la fidelidad y de la perseverancia. Y esta segunda parte a mí me encanta, me gusta, porque al hablar de fidelidad a Dios, se habla precisamente de que esta fidelidad solo es posible desde una fe, desde una experiencia de Dios. Y una experiencia de Dios que a uno le permite abrirse dialogalmente con la comunidad. Todo lo que hemos hablado en estos días sobre el diálogo trinitario, la familia trinitaria, eso no es una pura teoría, eso no es solo teoría, eso es algo práctico. Alguien puede decir, sí, yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí tú crees, pero ¿cómo vives? ¿Dialogas? ¿Sabes conversar? ¿O solo sabes mandar? ¿Solo sabes ordenar? ¿Sabemos conversar? Y la pregunta que yo haría en ustedes, hermanas, para este día, aunque cada uno se responda, cada una, no en fraternidad, en mi fraternidad converso, dialogo, me expreso. En esta segunda parte del documento, invita a perseverar, y perseverar es memoria, es esperanza. Y la memoria, cuando se habla de memoria, no se habla de como el recuerdo. Memoria, incluso en el mundo bíblico, hacer memoria es actualizar. Actualizar la experiencia de Dios. Tener memoria es actualizar. En la consagración, cuando el sacerdote eleva la Eucaristía, ¿no? Y dice, utiliza la fórmula, hagan esto en memoria mía, utilizando los textos del Evangelio. Hagan esto en memoria mía. La palabra memoria no significa recuerdo. Recuérdenme por esto. No. La palabra memoria tiene el significado de actualización. Se vuelve a realizar en ese momento. La Eucaristía en ese momento se vuelve a realizar.
En ese momento se realiza, en ese momento se ejecuta. Y la vida religiosa consagrada para mí, y acorde al texto también, la vida religiosa consagrada es memoria. Es memoria. Y no la memoria, repito, del recuerdo, sino la memoria de la actualización. ¿Qué actualizamos nosotros como religiosos en este mundo? ¿Qué actualizamos en mi vida pastoral? ¿Qué actualizamos en la vida comunitaria? ¿Qué tipo de actualización tenemos? Yo como superiora, ¿cómo actualizo? ¿Cómo hago manifiesto? Como ecónomo, como ecónoma, ¿cómo manifiesto? ¿Cómo expreso? ¿Cómo hago memoria? Y esa memoria solo surge de la experiencia viva del amor que salva. Luego, el texto también invita a mirar los procesos para un discernimiento compartido. El discernimiento compartido. Es lamentable cómo los abandonos vocacionales, muchísimos, la mayoría de ellos, lo realizan hermanos y hermanas en una soledad, en una tristeza, en una marginación. Muchos hermanos salen de nuestras congregaciones sintiéndose solos, abandonados, ellos y su problema, ellas y su problema. Son pocas las salidas en donde ha habido un proceso para salir, un proceso serio, un proceso maduro. Yo me alegro de las congregaciones y de entre ellas de ustedes, ¿no? Porque conozco algo de ustedes. Conozco de varios procesos que ustedes realizan con hermanas que tienen crisis vocacionales, les ayudan a realizar el proceso. Otra cosa es que ellas las hagan o no las hagan, pero al menos yo sí veo en ustedes ese esfuerzo que hacen las superioras para que la hermana que si, bueno, si quiere salir, realice un proceso. Pero hay congregaciones donde eso no existe, ¿no? La hermana verá si sale, no sale, bueno, démosle un año para que se vaya a su casa y después de ese año verá si se va o no se va, que se tome su tiempo para que discierna, pero no se le ofrece los mecanismos, no se le ofrece los medios para realizar un discernimiento serio. Y hay comunidades masculinas también con esa misma línea. Y eso significa que nuestra vocación debe estar en una continua búsqueda, en un continuo acompañamiento. Yo llevo acompañamiento, o hice mi profesión perpetua y ya se acabó el acompañamiento, nadie me tiene que acompañar. ¿Qué tipo de acompañamiento realizo, estoy realizando para continuar con mi opción, mi discernimiento? Repito, es uno de los peligros que tenemos en la vida religiosa consagrada. Hacer los votos perpetuos, los votos solemnes y se acabó el acompañamiento. Ya no necesito que nadie me acompañe. Y falso. Siempre necesitaremos que alguien nos acompañe. Y el acompañamiento no es alguien que dirija mi vida, que hace esto, hace este otro, hace esto, hace este otro. No, el acompañante no está para dirigir la vida. A veces se dice, necesitamos un director espiritual. Y la palabra director espiritual ha sido asumida como aquel que dirige espiritualmente. Y la persona no está para ser dirigida espiritualmente. La persona está hecha para vivir la experiencia de Dios. Y desde allí el acompañante espiritual simplemente anima esa experiencia, estimula esa experiencia, da puntos de referencia. No dirige la experiencia, porque la experiencia solo la dirigen los enamorados. Dios y el sujeto, Dios y la persona, Dios y el religioso, Dios y la religiosa, ellos dirigen su propia experiencia.
El acompañante espiritual está para acompañar esa experiencia y nada más. Pero a veces ni siquiera eso tenemos, no tenemos a alguien que nos acompañe espiritualmente. Hacemos nuestra profesión perpetua y cada uno por su lado, viva la fiesta hasta cuando después sufrimos un pedrazo, una pedrada de esas que nos golpea el corazón, nos golpea la cabeza y nos damos cuenta que nos hemos perdido. La necesidad de continuar nuestros procesos. Que no nos conformemos con la profesión temporal, con la formación que hemos recibido, sino que a ver, ¿dónde está mi proceso? ¿Por dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? A veces religiosos y religiosas que después de que se han pegado un golpetón en la vida con un enamoramiento o con un golpe de esos feísimos en la pastoral o en la vida fraterna, ahí es cuando dicen, necesito a alguien que me dirija, y no es alguien que te dirija, sino simplemente alguien que te acompañe y que te anime. Y por lo tanto, dejarse acompañar antes y después del tiempo de prueba. No esperar la tormenta para decir ahora necesito acompañamiento. No esperar la crisis, como que en otras palabras. No esperar la crisis para decir necesito acompañamiento. El acompañamiento tiene que ser antes, durante la crisis. Todos vamos a tener crisis, les aseguro. Ustedes han tenido crisis, me imagino. Yo he tenido un montón de crisis. Y qué bueno que tengamos crisis, porque significa que estamos vivos. Qué bueno que tengamos crisis, porque significa que tenemos capacidad de descubrir tantas cosas y de valorar tantas cosas. Qué bueno que tengamos crisis, porque podemos utilizar nuestra creatividad, nuestra mente, nuestra imaginación. Qué bueno que tengamos crisis, porque las crisis nos dicen que estamos vivos y que estamos creciendo y que estamos madurando. Pero no podemos quedarnos en las crisis tampoco. Las crisis están hechas para superarlas. Y no hay mejor mecanismo de ayuda, esto entre comillas, de ayuda, que el acompañamiento. Y el acompañamiento no es solamente de un padre, de un sacerdote, de un padrecito. No, el acompañamiento, para mí, no existe mejor acompañamiento que aquella persona, sea quien sea, pero que tenga la capacidad de entender mi proceso y darme pistas en el proceso. El acompañante no me dice lo que tengo que hacer. Repito, el acompañante me da pistas, pero me entiende, sabe. Posiblemente porque ha vivido, posiblemente porque ha pasado. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero por lo menos tengo un basurero donde colocar mi basura. Y yo digo, los acompañantes no somos otra cosa que basureros. Y yo soy basurero y me considero basurero. ¿Por qué? Porque cogemos la basura de los hermanos, la basura de las hermanas y lo convertimos o lo sentimos como joyas, como tesoros. Porque mi basura es el tesoro de Dios. Aquel momento en que de pronto me desvié del camino y en lugar de fijarme en el amor de Dios, me fijé en el amor de alguien, esa fue mi basura. Pero posiblemente esta basura fue el tesoro de Dios. Y hubo alguien que supo entender, comprenderme y animarme.
necesitamos ser acompañados, pero también necesitamos ser acompañantes. Y por eso decía, no tiene que ser un sacerdote, no tiene que ser un padrecito. Tenemos todos que ser acompañantes. Y yo ahí lanzaría un poco el interrogante a los superiores y superioras de cada fraternidad, de cada comunidad. ¿Es usted acompañante o es usted mandante? Porque el mandante manda, el acompañante acompaña. Y el acompañante, pues está. Y está no solo para guiar, no solo para dar pistas, sino también para ser acompañado, porque uno también necesita ser acompañado. Yo, aunque acompaño a religiosos y religiosas, también soy acompañado y necesito mi acompañante y tengo mi acompañante. Porque si no, ¿qué hago yo con mi basura? Y necesitamos todos alguien en quien confiar, alguien en quien depositar nuestra realidad. Ya vemos hermanos y hermanas que de pronto no brindamos confianza. Y ahí sí cabe la pregunta, ¿por qué no brindamos confianza? ¿Qué sucede que yo no brindo confianza? Soy muy bravo, soy muy exigente, soy muy enojón. ¿Qué hace que yo no pueda brindar confianza a mis hermanos? Que no pueda brindar confianza a mis hermanas de mi misma casa. Sería bonito que una superiora preguntase a sus hermanas, hermanitas, ¿les brindo confianza? Esa acogida, dice la congregación, la acogida fraterna, surge de la autotrascendencia. ¿Sí? Concepto, una palabra así, autotrascendencia, ¿no? De la corresponsabilidad fraterna, del amor fraterno. La tercera parte del documento, en cambio, ya está destinada a presentar una normativa canónica, una praxis del dicasterio, con normativas canónicas ya en casos de salidas concretas de las congregaciones. Es una parte bastante extensa, yo diría también interesante, muy interesante, porque hay muchísimos casos de salidas de las congregaciones que nos debería llevar a nosotros también a preguntarnos de nuestra propia vocación. Yo con todo esto que he presentado en esta mañana, en este tiempito, dejaría, yo creo que he dejado algunas preguntas ya planteadas. No quiero dar más preguntas de aquellas que ya las he dado. Me interesaría de todo esto, sobre todo una parte que es el acompañamiento. Yo creo que es la parte más importante. ¿Cómo llevo mi acompañamiento? ¿Soy acompañada? ¿Acompaño? ¿Tengo capacidad de acompañar? ¿Qué hace que yo no pueda acompañar a mis hermanas? ¿Qué hace que yo no tenga acompañamiento? Me corro al no ser acompañada. Yo digo un hermano, una hermana que no se deja acompañar o que no tiene acompañamiento, corre el peligro de ser una oveja que se pierde del redil. Que sin darse cuenta, poquito a poco se va alejando sin darse cuenta, aunque coma en la fraternidad, aunque duerme en la fraternidad, aunque rece en la fraternidad, pero el no dejarse acompañar es un peligro bien grande. Poquito a poco se puede ir alejando del redil. Y quizá no sea tarde después para acudir al acompañamiento.
Muchos casos de abandono de la vida religiosa consagrada piden acompañamiento ya cuando el pan se ha quemado. No dejemos que el pan se queme. Quiero preguntar, por ejemplo, ante este